Lamentablemente es la mala noticia de lo bueno, pero que se quedaron 300.000 toneladas, 350.000 toneladas de caña. Es bastante, y sobre todo porque quedaron muchos pequeños cañicultores que no pudieron zafrar. Sin embargo, dentro de todo vemos que el sector en general, si incluimos esas 350.000, hubiéramos podido moler 2.700.000 toneladas de caña. Lamentablemente eso fue... lo que pasó fue que no contábamos que íbamos a tener tantos problemas con el suministro de diésel, de gasoil, que necesitamos tanto agroindustria como en el campo, y no pudimos. Perdimos alrededor de un mes en toda la zafra por el hecho de la discontinuidad en las entregas del diésel, que esperamos que no ocurra para la próxima zafra, por supuesto. Sobre todo al comienzo de zafra es muy importante, porque al comienzo de zafra se necesita mucho gasoil, sobre todo la agroindustria, para que haya continuidad en la molienda, y en la medida que van entrando los camiones, la caña de azúcar, pues vamos teniendo bagazo de caña y se encienden las calderas bacaceras que vienen a suplir de alguna manera el combustible, o no a suplir, sino a complementar el combustible que se necesita, pero los primeros 15 días son fundamentales. Esos 15 días tuvimos muchos problemas y hubo que parar la zafra. Ahorita estamos alrededor de unas 54.000 hectáreas de caña, pero quiere decir que esos productores que están allí, pues de alguna u otra manera han decidido apostarle al cultivo, apostar a que sigamos adelante, y esa es la buena noticia, y yo creo que esta es una tendencia que vino para quedarse. O sea que yo creo que de aquí en adelante vamos a tener un crecimiento continuo, pues si se nos dan las condiciones, por supuesto. Por eso es que digo, tiene que dársenos el gasoil. Pero es la tendencia que estamos viendo, que está sucediendo, y que tenemos mucho por donde crecer. O sea, simplemente con las mismas hectáreas, nosotros en 2 años podríamos llegar a moler las 5 millones de toneladas de caña, que es bien significativo. Para FESOCA, la eliminación de la exoneración de aranceles anunciada por el gobierno nacional representa una ayuda para el productor. Un síntoma y es una buena señal del gobierno nacional, en el sentido de que quiere recuperar la producción nacional. Nosotros particularmente en el sector caña de azúcar, nosotros vemos con buenos ojos, creemos que es una buena señal. De hecho, es algo que ha salido pues de las conversaciones que hemos tenido con el gobierno nacional, y lo vemos como una muestra de buena fe y de que ellos nos están dando pues en todo caso un punto de apoyo para que podamos retomar la agroindustria azucarera general, en términos generales. FESOCA además se refirió al precio del azúcar e indicó que esta puede aumentar su precio a $1,40. Nosotros en este momento hay un incremento del azúcar a nivel internacional bastante considerable, además que han subido mucho los fletes marítimos y los fletes internos terrestres. Eso va a incrementar un poco, no sabemos todavía cuánto ni cómo, va a incrementar un poco el precio del azúcar. En todo caso no va a ser niveles que no se pueda obtener, porque nunca el azúcar llega a unos niveles tan extraordinariamente altos. Yo creo que si andamos alrededor de unos 30, un dólar 30, un dólar 40 centavos de dólar, el kilo de azúcar podría andar por ahí. Pero lo está rigiendo sobre todo el comercio internacional. Desde FESOCA ya realizan las primeras estimaciones para la zafra 2021-2022 y esperan moler 3 millones de toneladas de azúcar. Sin embargo, para ello deben contar con el apoyo del gobierno nacional, por ejemplo, en el suministro de combustible. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía, y con ello devolvemos el pase al estudio. Nos corresponde hacer una pausa, ya volvemos con más. Y gracias por ser tan consecuente con nosotros, los agricultores. Quisiéramos conversar con usted la tarde de hoy respecto al balance que puede hacer FEDEAGRO en cuanto a lo que fue este ciclo de siembra de invierno. El balance de ciclo de siembra, Mariana, realmente pudimos crecer un 20% en lo que es la siembra de maíz, de cultivo extensivo. Realmente hicimos un esfuerzo extraordinario debido a la escasez que tuvimos de diésel y gasolina en los meses de abril y mayo para la preparación de la siembra. Cuando entraron las lluvias nos vimos afectados, tuvimos un mayor inventario del diésel en el mes de junio, por eso vamos a tener estas siembras extemporáneas hasta julio en el estado portuguesa. Para Guárico, si en el oriente del país, sí es normal sembrar hasta los últimos de julio. Vamos a tener unas 190.000 hectáreas de maíz,
vamos a tener unas 34.000 hectáreas de arroz. La meta era 60.000, pero como esto es un cultivo que necesita diésel para la maquinaria y para el riego y las motobombas, no pudimos avanzar en ese rubro y nos quedamos estancados. Ya el ciclo se cerró el 30 de agosto. Vamos a ver que en caña de azúcar hay una proyección igual de un aumento del 20%. Ya se resembró y esperemos a diciembre, digamos, para que comience la zafra nuevamente la caña. Se nos viene la cosecha ya de café anticipada por el tema de las abundantes lluvias en la zona montañosa. Ojalá que sea también buena en quintales por hectárea. Vemos que no, ahí nos superamos más de 3,5 o 4 quintales. La expectativa más o menos es de producir unos 550.000 quintales. Y en hortalizas, bueno, afectados no solo por el invierno, que ha sido muy copioso, pero también afectados por el contrabando de hortalizas que se nos viene desde Colombia, y vemos que ahí estamos batallando para producir. Básicamente todo este aumento, todas estas buenas noticias es porque nosotros ya nos estamos importando nuestros productos, nuestras semillas, nuestros agroquímicos, nuestros fertilizantes, y llegan a tiempo. Es un gran esfuerzo del sector privado. Pudiéramos decir que en un 95% de la producción agrícola vegetal está en manos del sector privado. ¿Cómo se preparan para las cosechas del ciclo norte-verano? El ciclo norte-verano, bueno, ya viene afectado por el retardo, sobre todo en las áreas de siembra, que tenemos la mayor cantidad de hectáreas de siembra en la zona de Portuguesa. Y como decía antes, el maíz Mariana se retardó, y en esas tierras donde se siembra el norte-verano lo que es leguminosa, en diferentes presentaciones el frijol, tenemos también ajonjolí. No pudimos importar la semilla de girasol, así que no vamos a tener oleaginosas otra vez este año, pero básicamente, digamos, estamos nuevamente muy esperanzados en que esa humedad, si se viene el efecto Niña, que va a traer lluvias hasta finales de diciembre, si los campos siguen húmedos, vamos a poder sembrar estas leguminosas, que muchas son para exportación, el frijol verde para exportación, y va a ser también beneficioso, digamos, para los ingresos de los productores. Vamos a tener tal vez mayor cantidad de producción por hectárea, que es muy bueno. Así podemos exportar, podemos dejar también una importante producción aquí para el país. Vemos que ya muchos venezolanos están alimentándose de este frijol verde, y es una proteína muy buena también para la alimentación. Seguimos, no paramos. Luego se van a venir también no solo las hortalizas de montaña, vienen las hortalizas de llano, que son muy extensivas, en el caso del tomate y de la cebolla. Quisiera ver si es posible que nos detalle cuál fue la cifra de producción por cada rubro o por los principales rubros del agro nacional en comparación con el periodo anterior. Bueno, en el país, como crecimos, Mariana, un 20%, alrededor de 190.000 hectáreas, se espera una cosecha de alrededor de 900.000 toneladas de maíz, entre blanco y amarillo. Blanco para la arepa del venezolano, amarillo para poder producir alimentos para los animales. Eso va a dar para, por ejemplo, unos 4 o 5 meses de consumo. ¿Cómo les ha afectado el tema del combustible en todo lo que tiene que ver con el proceso de siembra, y además de todo esto, con el llevar finalmente estas cosechas a la ciudad, a los diferentes puntos de abastecimiento? Mariana, el tema de los combustibles, bueno, sigue muy escaso en nuestras zonas agrícolas, sobre todo en el occidente del país. Vemos que en el oriente hay un mayor inventario de diésel y gasolina porque hay menos industria, hay menos transporte, menos población, y entonces vemos que ahí alcanza algo más. Pero cuando vas a la zona ya de Cojedes, Lara, Portuguesa, Barinas, y luego cuando vas a la zona andina, aún peor. Vemos que el informe que tenemos nuestros directores en la zona es de un inventario no mayor al 30% de diésel. Y ahora vamos a necesitar, Mariana, no solo diésel para nuestras cosechadoras, nuestros tractores, para hacer la cosecha de maíz, del arroz, y luego se vendrá de la caña y secar el café, sino que este acondicionamiento del maíz, del arroz, se hace en unos silos. Los silos trabajan con diésel. Vamos a necesitar también para el transporte que lleva la carga, la materia prima desde la finca a la unidad de producción, también a los silos para que sean acondicionados, y luego cuando la industria, una vez que
que produzca los alimentos terminados vayan a los sitios de consumo. Realmente vemos que a lo mejor el gobierno y PDVSA están haciendo un esfuerzo, pero necesitaríamos aumentar ese inventario de diésel para estar preparados. Vemos que cada vez que el productor se pone nervioso, en el caso de la siembra vimos cómo creció el mercado negro y estamos seguros que ahora en la cosecha va a ser igual. Vemos que un litro de diésel costó de $1 a $2, la gasolina está hasta en $3, de manera que vean el esfuerzo que está haciendo el productor. Ojalá PDVSA logre levantar el inventario para que se distribuya a la zona donde más haga falta, sobre todo comenzar desde el occidente del país, ya a partir del 20 de septiembre que viene la cosecha del maíz, la de arroz, y luego venimos al oriente unos 15, 20 días después, y para eso necesitamos un flujo continuo de combustible que vimos que en la siembra no lo había. Darle desde el ministerio, programarle 200, 400 litros de diésel, cuando un productor a veces necesita entre 1000 o 2000 litros diarios, digamos, él se va a parar. Lo mismo va a pasar con los silos. Si no tienen diésel a suficiencia para secar los cereales, vamos a ver colas enormes de camiones donde nuestro producto de esa cosecha va a estar ahí, y como son perecederos, vienen húmedos y vienen con impureza, se pueden dañar. ¿Qué podría aportarle FEDEAGRO a este proceso de diálogo nacional en cuanto a ideas para el progreso? Sí, nosotros acudimos al Consejo Superior de Economía, estuvimos toda la semana reunidos, trabajamos cereales, trabajamos caña de azúcar, trabajamos todo lo que tiene que ver también con el café, cacao, se tocó el tema también de la ganadería, pero pareciera que ya las medidas estaban tomadas, pareciera que muchas veces ya cuando nos sentamos a discutir algo, ya el Ejecutivo tenía esas medidas. No puede ser que las medidas beneficien o no beneficien el sector, porque realmente no sabemos quién las hace, de dónde salieron. Se le coloca aranceles, digamos, a veces a materias primas, y no se le da aranceles a productos terminados, y vemos que ahí hay incongruencia. Hay que trabajar muy cercanos todos, no solo el Ejecutivo, sino también desde la producción primaria, del industrial, el comerciante, porque aquí el que no tiene ya el poder adquisitivo que tenía hace 10 años para comprar alimentos, para alimentarse mejor, y ahí vemos donde nosotros realmente sí pudiéramos aportar. Ojalá que estas medidas cambien, que no sean mensuales o trimestrales, que sean medidas que se tomen por lo menos para una década, y hay que volcarle la mirada al campo venezolano. Desde el campo venezolano es que va a resurgir la Venezuela potencia. Podemos convertirnos en el supermercado del mundo, de eso estoy seguro. Más de 30 millones de hectáreas de vocación agrícola, lo dice todo. Ya hay países que no pueden crecer en su superficie de siembra y están en dificultades, y vienen a países como Venezuela a buscar alimentos para que se le puedan exportar a ellos, y nosotros tenemos bien definida lo que es la temporalidad de lluvia y de sequía. Podemos hacer frutas, hortalizas 2 veces y medio al año. Pudiéramos realmente ser una potencia también en lo forestal y en lo piscícola. Venezuela va a ser el supermercado para el mundo. En este momento, ¿cuál es la visión que tienen de las últimas decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional? Bueno, FEDEAGRO siempre ha tendido puentes y ha dado respuestas, digamos, a toda la problemática de la producción nacional. Nosotros ideamos más maíz, más país. Nosotros también trabajamos muchísimo con la ley de semilla, que quedó estancada en la anterior Asamblea Nacional. Nosotros debemos cambiar la ley de tierras. No podemos seguir trabajando en estas condiciones donde no tenemos semillas de primera línea mundial, donde vemos que todavía hay invasiones, donde vemos que todavía se le quitan tierras a los productores. Digamos, nosotros, ¿cómo no? Vamos a tender puentes, vamos a estar reunidos, pero medidas a corto plazo como la que estamos viendo para apagar fuego no van a hacer que aumente la producción nacional, Mariana. Se necesitan medidas más estructurales, leyes que sean a largo aliento, que perduren en el tiempo y que le den credibilidad y confianza al sector, porque ahora necesitamos mucho financiamiento. Venezuela, la agricultura y la ganadería tecnológicamente para el año
mediados de 90 estábamos en los primeros países de Latinoamérica y ya tenemos un rezago de más de 50 años y para eso se necesita inversión, necesitamos volver a crear las políticas para que las empresas que quieran producir semillas en Venezuela, hechas en Venezuela, tengan leyes que estén muy claras y que los protegen y para eso hay que trabajar mucho. Nosotros desde aquí tenemos mucho que dar, muchas leyes que aportar, pero bueno, por parte del Ejecutivo tiene que haber también la buena fe de que ellos quieren hacer los cambios, ¿verdad? Importantes, no cambios con pañitos de agua caliente que lo que van a hacer es tal vez medidas momentáneas, pero que no van a servir para aumentar la producción nacional, que está alrededor de 1/3 de lo que era para el año 2009. ¿Qué solicitudes hacen en este momento al Ejecutivo Nacional? Mira, habría que cambiar ley de tierras, la ley de semillas es muy importante. Vemos que muchas empresas transnacionales no quieren venir a Venezuela porque sienten que no están protegidos, digamos, y entonces no quieren invertir. Nosotros también necesitamos tener una soberanía en lo que es la producción interna de semillas, de agroquímicos. Necesitamos una PEQIVEN nuevamente fuerte que vuelva a producir los fertilizantes que tanto necesitamos. Yo dije que nos podemos convertir también en supermercado del mundo, pero hay que tener las condiciones. Necesitamos que los productores tengamos todos los insumos, las infraestructuras, lo que es carreteras, puentes, electricidad. Necesitamos estar conectados también al mundo. Necesitamos que toda la transferencia tecnológica ingrese a Venezuela y para eso también necesitamos invertir en el sector más de $1.200.000 año, tal vez por unos 8 a 10 años. Nos vamos a olvidar de exportar, de seguir gastando divisas en traer arroz, maíz, solamente importaremos trigo, que nosotros no somos productores, y vamos a ver cómo este país se va a volver una potencia. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO, estaba con nosotros la tarde de hoy. Hacemos la pausa, ya volvemos con más. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Nosotros vamos a revisar otras informaciones que se han registrado hasta esta hora en materia económica. Así es, gracias por el contacto. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de Noticias Globovisión Economía. Pues nosotros continuamos en esta transmisión especial desde el estado de Nueva Esparta a propósito de celebrarse 100 años de la Virgen del Valle como patrona del Oriente venezolano. Pero vamos a conversar en materia económica con el señor José Gregorio Rodríguez. Él es el presidente de la Cámara de Comercio, Producción y Puerto Libre del estado de Nueva Esparta. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía, señor José Gregorio. Y vamos a hablar rápidamente sobre el sector económico y productivo, comercial del estado de Nueva Esparta en tiempos de pandemia, cómo se ha manejado hasta la fecha. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que le dan no solo a la Cámara, sino a los comerciantes para ser interlocutores también. Por supuesto que aunque somos una isla, no nos dejó de afectar la contracción económica y eso tuvo un impacto también negativo, pero lo más allá de ello son las capacidades y la resiliencia que ha demostrado el sector comercio y servicios en el estado de Nueva Esparta y las previsiones que hemos tomado desde restaurantes, desde centros comerciales, tipo de servicio, tengan la garantía que se han tomado las previsiones con generadores. De allí que la versión de los servicios públicos que es importante, aun cuando hoy en día se encuentra estabilizado, por supuesto que no queremos desconocer la realidad de la fragilidad de los mismos servicios, queremos hacerle un llamado a la tranquilidad, a que pueden venir también a la isla de Margarita, que estamos cumpliendo con los sistemas y normas de bioseguridad. Para ellos, por cierto, el sector privado también promovió una inversión importante, no solamente en el centro de vacunación masivo, donde pasamos de 300, 400 a más de 3.000 vacunas diarias, aplicaciones. Eso va principal de económico, lo que mueve acá en el estado. Entonces, hoy en día que tenemos ya casi 130.000 vacunados, estamos al estado de Nueva Esparta. No solamente son las instalaciones, el comercio, sino el calor de nuestra gente, nuestros valores, nuestra gastronomía. O sea, son muchísimas cosas en las cuales creemos que vale la pena todavía seguir apostando a este hermoso país, en particular a la extraordinaria isla de Margarita, que vamos a volver a ponerla como la perla del Caribe, si Dios quiere. Señor José, conociendo el estatus del estado Nueva Esparta, que es un estado netamente turístico, ¿cómo se comporta el turismo y el comercio en esta época de pandemia? ¿Cómo se está manejando? Bueno, recuerden que en el sector comercio y servicio hay unos
existen algunos comercios, algunos sectores que están priorizados. Sin embargo, ahí hay una simbiosis que tiene que darse naturalmente porque el comercio y el servicio en el Estado van unidos, van de la mano. Y creo que hemos hecho un extraordinario equipo y donde hemos insistido a cada uno de los comercios, es un llamado no solamente a la población general, clave el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. El hecho de que estés vacunado, que tengas una inmunización, no implica que estés eximido también de poderte contagiar y contagiar a una persona que no sabes qué reacción va a tener. De allí que al comercio estamos cumpliendo estrictamente cada una de las normas de bioseguridad y estamos tratando de potenciar. Por supuesto que es una recuperación lenta, pero para allá vamos, empujando cada día más. Bien, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta transmisión especial. El señor José Gregorio Rodríguez, quien es el presidente de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción en el estado Nueva Esparta para Noticias Globovisión Economía. Nosotros con esta información vamos a devolver el contacto al estudio. Así llegamos al final de Noticias Globovisión Economía por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Usted nos va a ubicar en Instagram. Final de Noticias Globovisión Economía por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Usted nos va a ubicar en Instagram como gb-